Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Y después de las noticias del mediodía, a las 12 del día, 16 minutos, es momento de hablar de nuestro tema del día. Y nuestro tema del día tiene que ver, entre otras cosas, con algo que nos dejó aterrados ayer, que estábamos hablando en este mismo espacio acerca de la educación y de si debemos volver o no a las clases presenciales el 1 de agosto. ¿Qué dicen los papás? ¿Quieren mandar a sus hijos? ¿No los quieren mandar? Precisamente en medio de esa conversación que estábamos teniendo, entre otras cosas, con la gobernadora del Departamento del Atlántico, hubo una frase que dijo la doctora Elsa Noguera, gobernadora de ese departamento, que refleja la realidad del país, pero que a nosotros nos dejó atónitos que se dijera así, como si ya lo hubiéramos asimilado como una realidad que está ahí. Y es que en Colombia hay muchos colegios que no tienen agua potable ni siquiera para que los niños puedan o tomarse un vaso de agua o lavarse las manos. Pero adicional a esto tenemos colegios que no tienen una muy buena infraestructura, los espacios pues no son lo suficientemente amplios para permitir el distanciamiento social y además el 70% de las sedes tienen deficiencia en el servicio de agua. Óscar, y eso en el departamento del Atlántico, pero en muchas zonas del país, también en el departamento de Bolívar, el tema del agua es una preocupación y es que incluso estamos en pleno 2020 enfrentando una pandemia y hay zonas del territorio nacional que no tienen agua potable, que usted no tiene cómo abrir una llave para poder lavarse las manos. Así es, Camila, y además mire usted que en el caso de la región Caribe, estamos hablando de municipios que están a la orilla casi todo o dependen del río Magdalena. Es decir, están dependiendo del río más importante del país y aún así sus acueductos, o sea, el agua potable o el agua no es potable, no se puede consumir en buena parte de los municipios. Y ayer la gobernadora del Atlántico, la doctora Elsa Noguera, lo decía, en el caso del Atlántico, Camila, de los 22 municipios del departamento, por lo menos 6 o 7 municipios tienen problemas de agua potable, agua para el consumo humano. Y esos mismos municipios son aquellos en los que tendrían que volver los niños a sus clases a partir del 1 de agosto. En Colombia hay un viceministerio que se llama el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, que pertenece al Ministerio de Vivienda, precisamente por esa preocupación que hay en Colombia de que hay regiones en donde no hay agua potable. Hoy quisimos llamar a José Luis Acero, viceministro de Agua. Doctor Acero, bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muy buenas tardes, Camila, buenas tardes también a Ana Cristina, Hugo Mario, Óscar, a todos los oyentes de Blue Radio, me complace estar acá con ustedes. Mire, viceministro, nosotros sabíamos que esa era una realidad en el país, pero ayer quedamos atónitos cuando escuchábamos a la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, decir que una de las razones por las cuales no van a reactivar las clases presenciales en agosto, entre otras, es porque hay colegios en el departamento que no tienen agua potable. Y esa es una realidad en muchas regiones del país. Y usted que está al frente de ese viceministerio, quiero que nos diga cuáles son las cifras. En Colombia, del porcentaje de habitantes, ¿qué porcentaje de habitantes del país no cuenta con agua potable ahorita? Bueno, las cifras del país en este momento es que estamos en cerca de un 92% en promedio de acceso en todo el territorio nacional. Eso pues esconde una disparidad también igual amplia. Se me fue el viceministro. Ya lo escucho, viceministro, es que por un momento se me fue el audio. Ok, ¿me oyen bien ahí? Sí, lo escuchamos perfecto. Listo. Lo que estaba diciendo es que en promedio en Colombia tenemos un nivel de acceso al agua de cerca del 92% en todo el territorio nacional. Esto igual esconde las diferencias y disparidades que hay entre los sectores urbanos y rurales. En los sectores urbanos estamos en un promedio de un 97-98%, llegando casi a la universalización, mientras que en los sectores rurales estamos en cerca de un 70%. Esto, pues en términos, digamos que hoy, como usted lo menciona, siglo XXI, Colombia, un país de ingreso medio alto, pues lo que nos demuestra es que hay unos retos muy grandes. Nosotros como país nos comprometimos con el mundo
a llegar a 2030 en los ODS a esa universalización en todo el territorio, y eso pues es el reto que en este momento enfrentamos, y lo que estamos tratando también de hacer en épocas de pandemia es poder poner este sector pues en el foco del debate y además acelerar lo que se necesite acelerar para Usted dice, viceministro, que el 92% de los colombianos tienen acceso a agua potable, pero ayer, como le digo, y lo que generó que tratáramos este tema hoy, la gobernadora del Atlántico dice hay colegios que no tienen agua potable y por eso no van a poder reanudar sus clases presenciales en agosto. ¿Ustedes tienen esa medición de los colegios en Colombia, colegios públicos? ¿Cuántos de ellos, en porcentaje, no le digo que me diga el número, sí tienen agua potable y cuántos no? Ese dato, Camila, se lo quedo debiendo, pero lo que sí le digo es lo siguiente, y es que eventualmente las disparidades subregionales, es decir, la costa atlántica, la costa caribe, la costa pacífica también, pues son regiones en las cuales pues los indicadores están un poco más retrasados que el resto del país, y el tema directamente sobre la provisión de los servicios públicos, por ejemplo, en esos 5 municipios que usted mencionaba, tiene que ver directamente con el tema de la operación. En el Atlántico pues hay un buen ejemplo, digamos, de una empresa que se está regionalizando. De esos 22 municipios que hablaban, cerca de 15 están en una operación regional en el cual una empresa está garantizando que, apalancándose con el mercado de Barranquilla, puede llegar a otros municipios pequeños, y seguramente en eso que usted habla son los municipios que en este momento pues no están siendo atendidos por un operador fuerte. Entonces, pues lo que nosotros también proponemos, y nosotros tenemos varias políticas y programas andando en este momento, es el fortalecimiento institucional y el fortalecimiento de los operadores, y además también un programa también mucho más ambicioso de regionalización que garantice que en este punto en el que estamos, que es, digamos, llegando y esa última milla que siempre es mucho más difícil de recorrer, podamos también garantizar que tenemos operadores un poco más fuertes y capaces de llegar a esas zonas donde antes no se ha llegado. Viceministro Acero, hay algo interesante, es que por ejemplo aquí en Antioquia el pasado 2 de marzo hubo pues un fallo que fue como un hito, porque al municipio de Bello y a EPM le ordenaron organizar todas las redes de acueducto y alcantarillado para una vereda, la vereda Granizal, pero hay una serie de gestiones, porque uno se da cuenta que esto inclusive pues esto está la Constitución lo ha dicho, la Corte Constitucional lo ha dicho, que es un derecho fundamental. ¿Ustedes cómo hacen para detectar? ¿Cuál es el proceso para detectar esos municipios o esos lugares, esas veredas a donde no se está llegando el agua como debe ser en esas condiciones que nos dicen que sea suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible? Bueno, pues esto es un sector, Ana Cristina, que es un sector descentralizado. O sea, la Constitución en el 91 le dio la responsabilidad a los alcaldes de ser quienes tienen que prestar y asegurar que la prestación de los servicios en sus cascos urbanos, en las zonas rurales, en las veredas, pues está llegando de manera, como usted lo dice, adecuada, con un IRCA menor de 5, o sea, con agua de calidad, que no tiene problemas para la salud humana. Y el gobierno nacional, pues lo que nosotros estamos siempre haciendo es brindando la asistencia técnica necesaria, haciendo cofinanciación de proyectos que se requieren, y en este caso, por ejemplo, sacando programas de focalización. Nosotros en este país todavía tenemos es que, para llegar a hacer una universalización, como usted bien lo dice, enfocarnos en 2 sitios específicamente en el territorio, en las zonas rurales y en los barrios informales. Allí es donde está el foco mayor, tanto de falta de acceso, problemas de calidad de agua y además de continuidad. Entonces tenemos 2 programas, es Agua al Campo y Agua al Barrio, que ayudan a canalizar mayores recursos y además también mayor asistencia técnica. Y durante esta emergencia, por ejemplo, de hecho hace 2 días lanzó el presidente de la República, el ministro Malagón, el primer programa de transferencias directas a los acueductos rurales. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener un mecanismo de contacto directo y de subsidios que pueden garantizar que estos acueductos rurales puedan operar de manera constante y que puedan también en un futuro, ahorita pues nos concentramos en emergencia, pero que en un futuro próximo también canalizar mayores recursos en inversión. Un dato que, Camila, que usted también
para que tengan en cuenta. Históricamente en este país, pues este país ya es un país urbano, ¿no? Hace ya varios años, desde la segunda mitad del siglo XX, Colombia ya pasó ese 50-50 en el cual la mayoría de gente está en nuestras ciudades. En este momento estamos en un 78%, sin embargo, pues ese 22% que todavía están en las zonas rurales, las inversiones en este sector históricas están en promedio entre el 4 y el 5%, entonces no se ha, digamos, históricamente balanceado el número de personas con los recursos que se están destinando. Nosotros estamos tratando de elevar y cambiar esa proporción, y uno de estos mecanismos, como es la transferencia directa, pues ayuda a ahondar esas inversiones. Pero permítame, porque hay muchos oyentes participando, y Gonzalo, que pues evidentemente hay sectores, a pesar de que usted dice de que Colombia es un país sobre todo urbano ya desde hace algún tiempo, pues hay muchas regiones y preocupaciones en donde no hay agua, a pesar de que usted nos dice que las cifras son 92% de la población colombiana tiene acceso al agua potable. Gonzalo, ¿qué le están diciendo los oyentes? Pues Camila, a través de nuestro Facebook Live, los oyentes han dicho lo siguiente. Por ejemplo, John Mercado dice: Turbaco, cerca de Cartagena, no tiene agua. El 92% de casi toda Colombia tiene acceso al agua, y no es así, según lo que plantea este oyente. Viceministro, Abraham Perdomo le pregunta cómo es la situación, o cómo está la situación del agua potable en La Guajira. Y Beatriz Elena también le pregunta lo siguiente: si en los departamentos principales no hay agua, ¿cómo es la situación en departamentos como el Amazonas, como Chocó o como La Guajira, viceministro? Bueno, muchas gracias por las preguntas, y también la idea no es extenderme mucho para poder continuar conversando con los oyentes. Entonces, por ejemplo, Turbaco, hace unos meses se inauguró ya el acueducto regional Arjona-Turbaco. ¿Esto qué quiere decir? Una infraestructura que puede incrementar el abastecimiento, y allá también uno de los temas que se está discutiendo en este momento es lo que yo mencionaba antes con el ejemplo de Atlántico, es cómo mejorar la operación. Muchos de los problemas que hay actualmente en nuestras ciudades, en nuestros cascos urbanos, también es un tema de gestión comercial, de gestión empresarial, para reducir pérdidas en los sistemas, y pues en este viceministro, punto, perdone, viceministro Acero, y lo interrumpo porque es que usted ha hablado de acceso de un 92% al agua potable en el país. Pero exactamente cuando usted habla de acceso, estamos hablando de qué. Y permítame, le voy a decir por qué. Porque hay municipios en los que se dispone de unas pocas horas al día del recurso del agua potable, es decir, de las 24 horas al día, hay municipios en los que el agua solamente está disponible para su uso 1 hora o 2 horas máximo, por un lado. Y por otra parte, viceministro Acero, le pregunto por la calidad del agua. Es decir, puede que haya el servicio de acueducto, pero esa agua que sale allí no es un agua potable, no es un agua que está realmente apta para el consumo humano. No es insabora, no es incolora, bueno, todas las características que debe tener el agua para el consumo humano. Entonces, a mí sí me gustaría, viceministro Acero, es una muy buena pregunta, que nos precisara exactamente cuando hablamos de acceso, estamos hablando de qué, en lo que tiene que ver con el tiempo de poder disponer del servicio de agua y la calidad del agua. Sí, esa es una muy buena pregunta, Oscar, para diferenciar. En este sector hay 3 indicadores principales, que es lo que nos guían nuestros objetivos, nuestros programas y nuestras políticas. El primero es cobertura, que la cobertura es lo que nos dice hasta dónde llegan nuestras infraestructuras en el país, a cuántas personas llegan ese tipo de infraestructuras que son los acueductos, o sea, las redes, ¿sí? Ese indicador es el que está en un 92% en todo el territorio nacional, concentrado y llegando a la universalización del acceso en las zonas urbanas. El segundo indicador es el de, como usted bien lo habla, de calidad, que se mide en función del IRCA, que el IRCA está entre el 0 y 100, y por encima de 5% es cuando se empieza a decir que tiene cierto tipo de riesgo para el consumo humano. Y el tercer indicador es el indicador de cobertura. Entonces es si tengo o no redes, si esas redes sale agua de calidad o no, y cuántas horas al día, que es continuidad, sale agua. En promedio en Colombia la continuidad es de 18 horas al día, en promedio. Idealmente lo que uno siempre quiere es que lleguemos a las 20 horas. Usted tiene razón, en San Andrés en un barrio es de 24 horas, en otro barrio puede ser de 2 veces a la semana.
Pero es que esa es una diferencia. Y por eso, viceministro, y Óscar, gracias por esa pregunta, porque cuando a uno le dice en Colombia el 92% de los colombianos tienen acceso a agua potable, uno dice, oiga, realmente estamos casi que al otro lado, porque tenemos agua potable casi que todos, cuando debería ser el 100%, por supuesto. Pero cuando decimos que es que el promedio de agua potable al día que tienen los colombianos es de 18 horas, quiere decir que hay muchos municipios, como dice Óscar, en donde la gente tiene solo agua potable 1 hora al día. Y en medio del coronavirus, en medio también veíamos en el departamento del Huila el dengue, cómo se está disparando, etcétera, etcétera. Pues es también un problema de salud pública y de derechos humanos básicos. Toda la razón. Y en esto pues uno tiene dos aproximaciones. Uno, que son las inversiones de largo plazo y de infraestructura dura que requiere los diferentes municipios para reducir y garantizar una continuidad más alta. Le voy a poner el ejemplo, por ejemplo, más crítico en términos de pérdidas, porque en este sector también hay dos temas técnicos que hay que tener en cuenta: las pérdidas comerciales y las pérdidas técnicas. Las comerciales es la gente que se roba el agua de los sistemas o de las bocatomas o de las plantas de tratamiento, etcétera, o las pérdidas técnicas, que son ya esas redes obsoletas que están en nuestras ciudades, las cuales tienen que ser renovadas. Entonces, por ejemplo, en Buenaventura las pérdidas se elevan a más del 90%. Entonces, salen 100 litros de agua de la planta de tratamiento de Escalerete y lo que llega a las casas es 10, ¿sí? O, por ejemplo, las pérdidas que hay en Distracción en La Guajira, de la planta de Metesusto a Hato Nuevo deberían llegar 100 y llegan 10 metros cúbicos por segundo. Entonces, esto es lo que hace que la continuidad se baje. Y si me permite, me hicieron una pregunta muy específica sobre Guajira, que me ayuda a extrapolar también lo que estamos haciendo y lo que queremos profundizar en estos departamentos que son más dispersos y con menos opción. Y es que en el 2018 nosotros emitimos el primer RAS rural, o sea, el primer reglamento técnico rural de América Latina. Claro, pero si usted mira, viceministro, y es lo que dicen, por ejemplo, muchos oyentes que lo están escuchando, como Beatriz Elena Henao Vázquez, y dice, esto pasa también porque históricamente hemos escuchado en Colombia, usted acaba de llegar, pues porque este es un gobierno no tan nuevo, 2 años, pues que históricamente se roban la plata de los acueductos. O sea, en Colombia, desde que uno nació, está escuchando que van a hacer un acueducto en Buenaventura, en La Guajira, en diferentes municipios, y al final lo que pasa es que la plata para construir esos acueductos, para tener lo principal que tiene que tener un ser humano, que es agua potable, pues no se da, y hoy estamos en pleno 2020 teniendo estas respuestas que usted nos está explicando de por qué no el 100% de los colombianos tienen agua potable las 24 horas del día. Pues vea, usted vuelve a tocar el punto que también inicié, Camila, hablando al principio. En este país hay 1.103 municipios, si usted cuenta, digamos, a San Andrés y el nuevo que es Barranquilla. Y registrados hay más de 3.500 operadores. La atomización del servicio en este país fue una cosa, digamos, una consecuencia seguramente inesperada cuando se concibió la ley 142 y cuando se hizo la descentralización de los servicios públicos, y lo que generó esto también fue que se crearan miles de empresas muy chiquitas y sin capacidad, muy fácilmente cooptables por, digamos, los intereses políticos, muy fácilmente cooptables también por malas prácticas y además sin capacidad de inversión. Entonces, cuando usted pretende llegar a municipios pequeños, cuando pretende llegar con infraestructuras también a zonas alejadas, cuando usted no tiene operadores fuertes, cuando usted no tiene empresas de servicios públicos que sean capaces de tener, construir infraestructura, de hacer procesos de manera transparente, de tener juntas directivas que tomen decisiones para la gente y no para un grupo interesado de personas. Entonces ahí es donde eso que usted está hablando recae, es en la baja capacidad que tienen nuestras empresas ahorita. Es por eso, sí. O sea, nuestra apuesta, y lo que he dicho, no es una apuesta de gobierno, es una apuesta de Estado. Necesitamos movernos a tener empresas de servicios públicos. No es un tema de que si son públicas, privadas o mixtas. Este no es un discurso sobre la estructura accionaria de las empresas. Hay empresas públicas muy buenas, hay empresas de capital mixto muy buenas y muy malas públicas y muy malas
de capital mixto, pero sí necesitamos empresas más grandes, y este es el debate que en camino a la universalización en Colombia se tiene que dar, y todos los mandatarios tienen que estar montados en esto, porque es muy claro que cuando hay un municipio pequeño, el alcalde también dice, no, esta es mi empresita, y en mi empresita de pronto hay un arraigo cultural, yo también tengo mucho más manejo de la contratación directa, yo de pronto tengo, entonces eso, lo que usted habla, de que también se han hecho inversiones en muchas partes del país y que no se ven reflejados en los indicadores que estamos hablando, recae es en la capacidad de los operadores. Y este debate me alegra que lo mencionen para poderlo dar en el país. Sí, yo quiero insistir con el tema de la calidad, porque muchas de las enfermedades que afectan principalmente a la población infantil en algunas regiones de Colombia, pues es consecuencia de la mala calidad del agua que consumen en sectores, por ejemplo en la región Pacífico, en Buenaventura, en Tumaco, bueno, en muchas regiones de Colombia pasa esto. ¿Qué porcentaje del agua que llega a los hogares en Colombia es apta para el consumo y qué porcentaje no lo es? ¿Y qué está haciendo el gobierno para que las empresas de servicios públicos entreguen agua de calidad? Así es. Bueno, eso sí, di un ejemplo. De hecho, en la región pacífica, el promedio que se ve de los circas en la región pacífica es bueno. O sea, las fuentes de agua en la región pacífica son fuentes, digamos, de muy buena calidad, así que la potabilización en la región pacífica es muy barata. Digamos que, siendo completamente honestos, los problemas de calidad del agua, que usted tiene razón, en este país todavía tenemos casi un 40% de los municipios que presentan algún riesgo del agua, ¿sí? O sea que tenemos por encima del 5% de IRCA, están concentrados en digamos, regiones que están más apartadas y que tienen déficit, digamos, de fuentes de abastecimiento, que tienen que ir a pozos, porque los pozos pues de pronto son salobres, porque entonces el trabajo sobre mejorar la calidad del agua recae sobre dos frentes. Uno, mejorar redes, o sea, es una cosa que usted pueda potabilizar, ¿sí? Usted puede hacer una prueba de calidad del agua cuando sale de la planta y otra cuando sale de la llave de su casa, y puede ser diferente. Entonces, el tema de inversión sobre las redes, que son inversiones también bastante onerosas, pues es un trabajo, digamos, de infraestructura dura. Esto no se soluciona de un día para otro, porque pues tiene que ir hasta las acometidas, hasta las conexiones intradomiciliarias, y es un trabajo, digamos, que de largo plazo, que otra vez recae en la capacidad de los operadores de apalancar inversión. Claro, usted habla de un debate que vale la pena que se abra, y es la atomización de los operadores. Pero entonces, como este problema del agua potable, que además parece pues completamente macondiano que hoy estemos hablando de agua potable en Colombia y que haya gente que no la tiene, pues ha sido un problema histórico, y por eso nosotros quisimos llamar a un ex viceministro de Agua y Saneamiento Básico, alguien que estuvo en su cargo también viceministro Acero, y él es Jorge Carrillo, quien estuvo en ese cargo durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Ex viceministro Carrillo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros. Hola Camila y a todos, muy buenas tardes. Dicen muchas veces que cuando uno sale del cargo y ya puede ver las cosas en perspectiva, tal vez pueda hacer un mejor análisis. Y por eso yo le pregunto, ya que estamos acá con el doctor Acero, actual viceministro de Agua, y es esta radiografía que estamos presentando de lo que pasa con el agua potable en Colombia, ¿usted diría que a qué se debe? Los oyentes dicen que se han robado la plata. Entre otras cosas, dice el viceministro que también hay un problema de atomización de los operadores, y eso ha generado pues que el servicio no cubra el 100% del territorio. Usted, que estuvo en esa cartera, que nos dice que a qué obedece. Bueno, varios comentarios. Yo primero me siento muy bien sucedido por el viceacero. Creo que ha hecho una gran tarea, y creo que ha dado continuidad a lo que se le debe dar, y ha traído también ideas nuevas refrescantes. Yo creo que yo comparto bastante el diagnóstico que él ha hecho. Yo simplemente quisiera agregar, para entender el problema, varias cosas. Y es que uno puede llegar a construir infraestructura que dé el servicio de dos maneras, ¿sí? O consigue quien la haga y la cobra en tarifa, ¿sí? Cuyo resultado, digamos, para las zonas más pobres es que la tarifa se vuelve impagable, ¿sí? Y por eso no hay inversión privada, y por eso no hay esos indicadores de cobertura universal que quisiéramos. O la hace, digamos, a través del Estado, y el Estado no es solamente la nación, sino también son los municipios y departamentos. ¿Qué es lo que pasa? Y quiero tocar el tema de la última milla. Llevar servicio de acueducto a
a comunidades rurales, por cada usuario que uno quiera, o cada familia que uno quiera conectar, entre más alejada esté, puede costar 3 veces más de lo que puede costar una inversión a nivel rural. ¿Sí? Entonces, cuando uno está en la silla que tiene hoy en día el doctor Acero, pues tiene que tomar decisiones muy difíciles en términos de si uno prioriza los escasos recursos que hay, porque este ha sido un sector que no es rico, digamos, en sus presupuestos, entre llevar agua a un mayor volumen o llevar agua a las comunidades más lejanas. Tal vez la política ha sido tratar de compensar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se nota tanto la diferencia? Porque en las ciudades pues normalmente se tienen operadores más consolidados, ¿sí?, que hacen su operación de manera técnica, que hacen sus mantenimientos, que hacen sus reposiciones, y las zonas alejadas o los municipios que tienen operadores débiles son operadores que o no operan bien los sistemas. Hay muchos casos de calidad de agua que son básicamente porque no prenden la planta de tratamiento, porque no tienen con qué pagar químicos, porque nadie sabe cómo operarla, y esos sistemas se han ido deteriorando cada vez más. Entonces la acción del Estado se ve como sombreada. Pero esa podría ser la explicación, y yo le pregunto, ex viceministro Carrillo, ya que usted estuvo en el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que nos dice Fernando Ramírez, un oyente que los está escuchando, que dice: Juan Manuel Santos inauguró la planta de agua en Buenaventura y aún siguen esperando al menos una gota de agua en esa ciudad. Entonces, esto que usted nos explica es la explicación, por ejemplo, para ese caso puntual que nos dice Fernando Ramírez, quien lo escucha. Yo creo que tiene mucho que ver, pero también otra cosa que vale la pena explicar, es que cuando uno hace macroinversiones en agua como esa planta, uno la tiene que diseñar para 30 años, ¿sí? Entonces, y en este servicio de acueducto alcantarillado no sirve de nada hacer medio acueducto, pero sí toca ir avanzando paso a paso. Entonces, hay mucha gente que criticaba, venga, ¿por qué hacen la planta y no hacen las redes? ¿Sí? Pues ojalá hubiera plata para todo. Casi que la salida de Buenaventura, y eso yo no lo escondo, o sea, este es un sector que ha sido víctima de la corrupción de muchos niveles históricamente. Sí, creo que en eso las políticas y los controles han mejorado bastante, pero en Buenaventura se robaron el acueducto 1 o 2 veces. Que vamos a lo que decimos, que también uno de los problemas es que se roban los acueductos 1, 2, 3, 4 y 5 veces. De acuerdo. Pero también pretender que el Estado, digamos, hace una inversión gigantesca en tubos, en plantas, en todo, y si el operador no va a responder, pues esa inversión no se beneficia las personas, ¿sí? Allá en Buenaventura hay unos problemas sociales y hay, no sé, creo que se han metido alrededor de 200.000 millones en los últimos 5 años, ¿sí? Ha aumentado, digamos, la continuidad de una cifra que sigue siendo, digamos, paupérrima en términos de que pasar de 4 horas a 6 horas, pero hay un plan, digamos, que debiera darle continuidad para que la ciudad se comporte como las demás ciudades y como lo que merecen todos los ciudadanos de Colombia, pero ha sido muy difícil. Ahí hay temas culturales, hay temas, digamos, muy difíciles también de la comunidad, que a veces, a pesar de que están los recursos, son ellos mismos los que se oponen a la solución. Creo pero, que ex viceministro, permítame, porque quiero que usted escuche, y también el viceministro Acero, que escuche lo que dicen los oyentes, Gonzalo, porque los oyentes además están sintonizados en decir que el agua es un recurso ambiental que determina, mire, la salud, el desarrollo económico, la seguridad alimentaria. Es decir, el agua es fundamental para la vida, y acá estamos viendo como en muchos sectores la maneja cualquier privado, y ni siquiera se le está llevando el líquido a algunos municipios, Gonzalo. Y algunos oyentes, Camila, están contradiciendo al viceministro con información o con la información que él nos acaba de dar. Viceministro, por ejemplo, Alexander Moreno nos dice lo siguiente: ¿de dónde saca el ministro esas cifras de cubrimiento y acceso a agua potable? No es cierto que el 70% del sector rural en Colombia tenga servicio de agua potable. Por otra parte, viceministro Luis Riaño nos dice: Itzmina, la segunda ciudad de Chocó, no tiene acueducto, y en Quibdó prácticamente tampoco. En Boyacá la mayoría de sedes rurales no tiene ni agua ni luz. Y por último, viceministro William Enrique nos comenta lo siguiente: en Puerto Colombia el agua únicamente llega a través de carros tanques. ¿Eso es cierto, señor viceministro? Señor viceministro. Viceministro Acero. Sí, Acero, exactamente. Acá estoy. Bueno, no, claro, o sea, anécdotas en todo el territorio nacional existen. Anécdotas sobre
o poca continuidad o distribución a través de carrotanques, o ciudades capitales que no tienen o bien acceso al agua o bien no tienen sistemas de tratamiento. Eso es verdad y lo vamos a encontrar. También en ciudades donde ya está consolidado un buen sistema de acueducto, habrá barrios o zonas o manzanas donde de pronto tienen una prestación deficiente. Entonces, anécdotas hay por todo el territorio nacional. Este país decidió descentralizar la prestación de los servicios para que sean los alcaldes los que sean responsables, y lo que nosotros consolidamos a través de la superintendencia y las políticas que tenemos es en función de esos números que le digo, que igual son bastante confiables. O sea, acá no tenemos un problema de información a nivel rural, pero no tenemos un problema de información a nivel urbano. A nivel rural, le doy unas cifras que usted tiene razón. O sea, en promedio, el 70% de los habitantes en el sector rural tienen acceso a agua. Sin embargo, hay zonas como en el Catatumbo, que el promedio está en 12%, zonas como Tumaco, que está en 7%, y zonas como La Guajira, que lo encontramos en 4% cuando llegamos. Entonces, en ningún caso la idea es esconder esos números, pero lo que sí tiene que hacer el Estado es tratar de modificar esa forma en la cual estamos trabajando ahorita, que es demasiado atomizado, que esto es algo que queremos corregir, y enfocarnos y focalizar los recursos, pocos recursos que nosotros tenemos en este sector, para llegar a esas zonas. Por eso tenemos un proyecto especial para Tumaco, por eso tenemos Guajira Azul para toda la Guajira. Vamos a pasar del 4 al 70% de cobertura en las zonas rurales de la Guajira. Tenemos un programa con la Cooperación Española para 11 municipios del Chocó, que ya estamos asegurando que tienen un acueducto, por lo menos en su casco urbano. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer, y también los medios y la gente, es seguir pidiendo que podamos priorizar esto dentro de las inversiones que tiene el gobierno nacional, y que además, y no cansarnos ¿cómo que seguir pidiendo nosotros desde los medios y desde la ciudadanía? Pues ¿Cómo no se prioriza eso en los planes de desarrollo? ¿Cómo no se prioriza en los planes de desarrollo que el agua tenga que ser lo fundamental para cualquier ciudadano en el país? O sea, ¿cómo que nosotros seguir pidiéndole a quién? Si eso es la función que tienen precisamente en el Ejecutivo, y cuando se pasen los planes de desarrollo, el caso fundamental o lo primero que deberían pedir es el agua. No, tiene toda la razón. Creo que me expresé mal de seguir pidiendo. O sea, el tema, mi mensaje es que estamos de acuerdo, y obviamente yo soy el que estoy sentado acá sobre la ejecución y de la asignación presupuestal que hacemos en el gobierno para este sector. Lo que estoy diciendo es que este sector tiene diferentes fuentes de financiación. Las diferentes fuentes de financiación vienen o por el presupuesto nacional, o por el presupuesto asignado también por los municipios y regiones, o por el presupuesto del SGP, o también las inversiones que tienen que hacerse a través de los operadores, ¿sí? Entonces, el tema es que la exigencia a través que se hacen muy bien, como usted lo dice, en las discusiones de los planes de desarrollo, es poder entre todos asegurar que esas inversiones son priorizadas. Es que estamos digamos, en un país que yo estoy completamente de acuerdo con usted, que es que no deberíamos estar teniendo esta discusión. Y lo que yo siempre digo en todos los foros, tenemos que, y a todos los alcaldes y a los gobernadores, si no priorizamos inversiones en este sector, vamos a llegar al 2030, que en teoría vamos a llegar siendo un país de ingreso alto con unas disparidades tan grandes en servicios básicos. Entonces, esto lo comparto, y lo que digo es que acá el Estado es la ciudadanía, ¿sí? No es que nos sentemos nosotros, sino el Estado es, y por eso digo que los veo es como equipo, este tipo de debates sobre la atomización de los operadores, sobre la asignación de recursos públicos, sobre la forma en la cual llegamos a las zonas rurales y sobre la priorización de las inversiones, las damos acá, y más que una contraparte, y por eso digo, es el llamado de todos, de los medios, de las organizaciones, del gobierno, para poder hacer. Pero concentrémonos ahí en esa priorización de inversión, concentrémonos en ese punto de priorizar inversión. En este momento estamos en una coyuntura especial, estamos en una pandemia donde se debería asegurar por lo menos que los hospitales y las clínicas tengan el servicio de agua. Eso es lo mínimo que se debería estar
digamos, garantizando en este momento. Pero ahora estamos discutiendo esto porque hay una necesidad adicional, y es que las escuelas, para el retorno al colegio, para que no se profundice esa inequidad, también haya ese servicio de agua. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se está priorizando en este momento la inversión de agua? De cómo se va a distribuir el agua, tanto para servicio médico, cómo se ha hecho con servicio médico, es decir, acciones especiales en esta coyuntura, uno en servicio médico y ahora con esto que estamos discutiendo para escuelas e instituciones educativas. Bueno, uno de los temas que nosotros y de las medidas que nosotros sacamos durante la emergencia, porque acá hay dos aproximaciones, o inversiones de largo plazo o cómo respondemos ya para que, por ejemplo, estas instituciones tengan algo. Nosotros una de las cosas que hicimos desde el principio fue flexibilizar las fuentes de financiación para la respuesta a la emergencia. La respuesta a la emergencia, pues, se canalizan a través de los comités de gestión del riesgo, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues, en función de, pues hay todo un sistema de que si se declara no calamidad pública a nivel municipal, a nivel departamental, pues empiezan a canalizar y abrir inversiones a través de diferentes mecanismos. Nosotros permitimos, por ejemplo, que a través del SGP se canalizaran más inversiones para suministro a través de carro tanques. También la unidad pues está priorizando diferentes fuentes, pero esto, y es muy importante, es en función de la demanda de los municipios. O sea, son los municipios los responsables de que tienen que alzar la mano y decir, oiga, yo tengo 2 colegios que no tienen, yo tengo unos hospitales o clínicas que no tienen agua, y lo que nosotros desde el gobierno nacional, nuestras directrices, en función de una cosa que se llama los planes de emergencia y contingencia, lo que decimos es que tienen que priorizar el abastecimiento para escuelas, hospitales y cárceles. ¿Sí? Estos son temas que han sido directrices nuestras y que a través pues de los planes de emergencia y contingencia se tiene que cumplir. Entonces, sí, acá tenemos como la confluencia de que la demanda tiene que venir de abajo, ¿sí? El gobierno nacional no va y mira a un colegio si tiene o no, sino el mismo alcalde dice, oiga, mi colegio no tiene, por favor ayúdeme a prestarle, ¿sí? Es de abajo hacia arriba. Viceministro, hay una queja que incluso comenzó a escucharse desde mediados del mes de mayo por parte de la red de acueductos comunitarios que dicen sus voceros han sido abandonados por el gobierno, excluidos de las medidas a propósito de la pandemia. Bueno, con ellos tenemos, yo creo que de las primeras veces que tenemos una relación muy fluida con los acueductos rurales, veredales y comunitarios. Tenemos una mesa de trabajo mensual y últimamente casi que semanal desde que empezó la emergencia. Esto desde que lanzamos el programa Agua al Campo hace ya más de año y medio en Armenia. Y una de las medidas que ya salió anunció el presidente Duque y el ministro Malagón hace 2 días en Televisión Nacional fue que por primera vez, como les mencioné anteriormente, va a haber un subsidio directo para los acueductos rurales. Son más de 1.640 quienes están registrados en la Superintendencia de Servicios Públicos, a quienes ya se les habilitó esto. Vamos a iniciar para la facturación. Digamos, ellos tienen una estructura tarifaria diferente a las ciudades, pero para las cuotas que se pagan en nuestras familias campesinas y la gente que habita en el sector rural, sí, habrá un alivio de entre 12.400, en promedio 12.400 pesos por usuario, y allá se paga entre 10.000 y 20.000 pesos. Estamos hablando que podemos cubrir entre un 60, en promedio 60-80% de esos costos para que los acueductos rurales tengan la caja necesaria para operar. Y lo más importante es que vaya aquí a diciembre. Y lo más importante es que esta va a ser, desde mi punto de vista, lo que estamos trabajando con el equipo, es para que sea una plataforma de constante canalización de subsidios, ya no para cubrir costos operativos, sino también para hacer intervención en infraestructura en el futuro. Viceministra Acero, pero mire, uno lo escucha a usted y realmente hay cosas que no cuadran. De verdad se lo digo y se lo digo con todo el corazón, viceministro. Mire, hay una decisión del gobierno nacional de reabrir los colegios a partir del 1 de agosto, las escuelas. Y estamos viendo una realidad que es dramática, que es que no hay agua potable en muchísimos municipios y escuelas de Colombia. Entonces uno se pregunta, viceministro, ¿cómo una decisión de ese nivel, de ese calibre, por parte del gobierno nacional se estrella con una realidad y seguimos escuchándolo a usted diciendo que, por ejemplo, tienen que ser los municipios del país los que tienen que decirle al gobierno, mándenos carro tanque, mándenos cualquier cantidad de cosas? Entonces, viceministro,
¿Cómo se toma una decisión de esa trascendencia cuando está en juego, viceministro, usted lo sabe mejor que nosotros, la vida de los niños, la vida de sus familias, y se estrellan con una realidad que es que no hay agua potable en muchos municipios de Colombia? ¿Cómo explicar eso, viceministro Acero? No, la respuesta es muy clara. O sea, lo que nosotros tenemos que coordinar, y perdón que sea reiterativo, es que son los alcaldes los que nos piden a través de sus planes de emergencia y contingencia si tienen problemas de abastecimiento para infraestructuras y sitios tan importantes como los colegios. Y ya que usted está siendo reiterativo, entonces la conclusión, viceministro, es que aquí esto no es un problema del gobierno nacional, o sea, este tema de los acueductos es una responsabilidad de los alcaldes locales y de los gobernadores. Es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad en la cual las demandas siempre vienen de abajo. O sea, la decisión de la descentralización en el 91, que la responsabilidad recae en el alcalde, ¿sí? Y el alcalde decide cómo es la mejor forma de prestación y de canalizar inversiones. Una de las formas que él puede decidir es pedirle al gobierno nacional que lo apoye con financiación, con distribución de carrotanques a las zonas rurales, con esquemas diferenciales de prestación. Ellos deciden, y en función nosotros también de una política general para todo el país, Acero, focalizamos inversión. En este punto específico, en este tema específico sobre los colegios, lo que nosotros en la red de escuelas, lo que los alcaldes nos tienen que decir, y si tienen problemas y dónde tienen problemas de abastecimiento. Y seguramente por ejemplo, el ejemplo que usted daba, Camila, de la gobernadora Elsa, pues ella tiene ese diagnóstico, y como tiene una infraestructura, una institucionalidad que, digamos, comparado con el resto del país, puede responder. Seguramente ella va a movilizar sus recursos internos del departamento pero viceministro, para poder responder. Perdone que le interrumpa en esa parte, viceministro, y mire, quiero ser insistente en esto. La realidad es que no hay agua potable. ¿Qué indican los protocolos? Que son los que con base en los cuales el gobierno toma decisiones como esta de reabrir escuelas a partir del 1 de agosto. Que el lavado de las manos es fundamental para garantizar la vida de las personas. El protocolo que se está aplicando en el tema para cuidarnos de la pandemia del coronavirus. Pero si no hay agua potable en las escuelas, si no hay agua potable, los niños, las escuelas no disponen del agua potable, ¿cómo vamos a cumplir con lo más elemental que es eso? A eso me refiero yo cuando le estoy preguntando por qué el gobierno toma la decisión de reabrir a partir del 1 de agosto, pero ahora dice usted que es que son los municipios los que tienen que decirle al gobierno qué tipo de necesidades son las que tienen. No, mejor dicho, yo también con el corazón, yo no veo una contradicción en las decisiones que está tomando el Ministerio de Educación con la realidad del país. Digamos que los problemas estructurales, que son el acceso, por ejemplo, en zonas o en barrios informales o en zonas dispersas, pues en este momento es una realidad, y para eso pues hay programas de largo plazo. Y lo que yo esperaría, y apenas acabe esta entrevista también, voy a coordinar a través de los canales con los municipios, con los gobernadores y obviamente también con el Ministerio de Educación, para poder asegurar que en esos casos puntuales que ustedes están mencionando, como lo que voy a contactarme también con la gobernadora Elsa, que cuáles son cómo podemos desde el gobierno nacional también ayudar desde esta cartera para asegurar que nuestros niños tienen acceso a las fuentes para por lo menos lavarse las manos. Entonces, esto es un tema que no contradice, mejor dicho, la decisión del gobierno nacional no contradice el sistema en el cual estamos, que el mismo municipio es el que nos diga, oiga, bueno, ya yo tenía mis escuelas abiertas, en esta tengo problemas de abastecimiento, en esta no, ayúdeme en esto no, o yo lo resoluciono. Por eso pongo el ejemplo del Atlántico, que seguramente con su institucionalidad va a poder solucionarlo solo, sin el gobierno nacional. Eso mismo pasa en Cundinamarca, eso mismo pasa también en Boyacá, eso mismo pasa también en Medellín y Antioquia. Entonces, eso a lo que me refiero es que el sistema como está concebido y como lo concebimos todos los colombianos desde la Constitución del 91 es así de la forma en que responde, ¿sí? Pues, que obviamente nos falta mucho. Yo sé que ahí viene su comentario, que pues no estamos respondiendo de la forma que es, pero sí hemos avanzado mucho, ¿sí? Los retos están, y lo que tenemos que asegurar, y estoy de acuerdo con ustedes, es que este tipo de decisiones también, en coordinación con los alcaldes, porque el gobierno nacional
no simplemente puede ir a decir a dónde y en qué escuela pongo o no pongo agua, sino Pues que mire, los alcaldes nos digan. Viceministro de Agua y Saneamiento Básico, José Luis Acero, como usted dice que sale de aquí para reunirse y mirar cómo se puede tratar este tema de los acueductos, del agua potable, para hospitales principalmente, pero también para colegios, no le quitamos más tiempo porque además ya se nos acaba el programa. Le agradezco enormemente que haya respondido todas estas preguntas de nosotros y de los oyentes, porque es que es una inquietud básica y es ¿qué pasa que en el 2020, en medio del coronavirus, hay sitios que no tienen agua en Colombia y que además los colegios, entre otras cosas, no van a poder volver a clase, algunos de ellos por cuenta de que no tienen agua potable? Ministro José Luis Acero, mil gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. No, muchas gracias también, Camila, por abrir este espacio. Óscar, Hugo Mario, Ana Cristina, vuélvanme a invitar porque para mí pues es un placer tener estas conversaciones con ustedes. Un abrazo para todos. No, a usted, lo volveremos a invitar. Y ex viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Jorge Carrillo, también mil gracias por esta participación aquí con nosotros. Yo solamente quisiera dejarles un comentario que me parece relevante, y es que no den por sentado que hay una forma deliberada de que los colegios no tengan agua. Yo creo que son temas absolutamente puntuales y excepcionales, porque siempre se ha priorizado, digamos, que los colegios estén ubicados donde haya agua. Sí, yo lo entiendo, pero ayer cuando una gobernadora, viceministro, nos dice que no va a haber clases presenciales, entre otras cosas, porque hay sitios en donde los colegios no tienen agua potable, pues obviamente uno se va de para atrás, porque además resulta que estamos oyendo y los alcaldes y los gobernadores se gastan un montón de plata diciéndole a la gente que se lave las manos para evitar el contagio, y resulta que vemos que hay sitios en donde la gente no se puede lavar las manos porque no hay agua. Por eso es la preocupación. Gracias por el espacio. A usted mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Es la 1:00 p.m, 1 minuto. Como decía, oímos todo el tiempo, lávese las manos porque hay que hacerlo. Pero lamentablemente esto es imposible para algunos colombianos en distintas regiones del país. A ustedes mil gracias por habernos acompañado hoy hablando de este tema que nos parece fundamental para los colombianos. Nos encontramos de nuevo mañana a las 10:30 de la mañana aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. En el centenario